Perfecto. Ahora sí, ya te escucho. Fenómeno, Hola, pues. Dani, qué gusto. Hello, people. Qué hermoso. Mira, está llegando un montón de gente y me da muchísimo gusto. Muchas gracias por estar acompañándonos. La verdad es que, ay, Dani, qué cosas. Déjame le platico a la gente que yo te conozco de Clubhouse. La verdad es que ha sido una herramienta que recientemente me ha acercado a tanta gente tan maravillosa, la verdad, a gente increíble, en este caso como tú, con un don que la verdad es que no conozco a otra persona como tú y la verdad me impresionaste y te agradezco de todo corazón lo que me diste cuando te conocí, porque digo, ya sé que luego tú no lo guardas mucho en tus registros, por lo que he escuchado, no guardas mucho lo que traes ahí en tu mente y lo que le dices a la otra gente, ¿no? Entonces está padrísimo porque me parece que es muy, pues sí, o sea, es algo tan fuera de lo normal para uno que no lo conoce, para uno que no lo ha visto antes. Que la verdad es que yo cuando te escuché, honestamente te digo, para mí, yo no es que no crea en algunas cosas, sino que simplemente es no lo tengo en mi noción, vamos, de lo que pasa normalmente. Claro. Entonces, me encantaría empezar por decirte decirles a todos, ¿verdad? Que cuando le hice esta propuesta a Dani, le dije, Dani, quiero que te conozcan la gente que me conoce, que te conozca más gente en México, que sepan lo que haces, que la verdad me parece, es algo que te sale del corazón, es algo con lo que brindas apoyo a mucha gente y finalmente no se va a acercar y va a llegar quien tenga que llegar a ti, pero sin lugar a dudas agradezco mucho que estés aquí porque la verdad es que cuando yo te propuse, y les digo a todos, cuando yo le propuse a Dani, vamos a hablar, ¿te parece bien? Me dijo él, sí, claro que sí. Y yo le dije, ¿qué tal te parece si hablamos sobre mediums, no? Porque yo no sé mucho, porque no sé cómo trabajas. Y aún así yo ya estaba viendo tus videos, ¿verdad? O sea, informándome un poco de qué era lo que hacías, porque me encanta. Pero aún así yo quería que la gente supiera. Y la verdad es que Dani me dijo, ¿qué te parece si hablamos de un tema que es un tabú muy grande y que es el suicidio? Y mira, se me vuelve a enchinar la piel el día que me dijiste, se me vuelve a enchinar la piel, porque a lo mejor tú no te acuerdas y está grabado en YouTube, pero el día que yo te pregunté sobre eso precisamente, porque tuve la pérdida de un familiar cercano al que yo amo, sigo amando mucho, y es impresionante, ¿no? Es algo que, para empezar, desconocemos, no sabemos cómo tomarlo. La verdad es que como siempre y como normalmente el ser humano lo tomamos no, personal, como, sí. Pero es que, ¿por qué? Pero es que yo lo primero que dije, honestamente te digo, Dani, es, ¿por qué no me habló? ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué no me...? O sea, esa es la verdad, ¿no? Que espera uno, como si uno fuera el súper importante aquí, uno espera que la persona que se siente mal se acerque, como si al acercarse uno pudiera resolver algo, ¿no? O sea, esa es la verdad de lo que uno cree que puede hacer. Pero me va a encantar escucharte, me va a encantar que nos cuentes primero quién eres y cómo empezó todo este mundo de ser medium, ¿no? En tu vida. Por favor, Dani. Bien, pues lo primero de todo, gracias a ti por proponerme la entrevista y la charla, o como se quiera denominar, que pues como has comentado y muy bien dicho, yo no dudé en decirte sí, pero cierto es que en tu entorno sí que percibí una entidad, un espíritu, pues que había cometido un suicidio. Por eso te propuse a ti y no a otra persona el tema de hablar de lo que yo considero que es el tabú de los tabús. Es decir, si ya la muerte es un tabú, pues ya el suicidio es como lo peor de lo peor, por así decirlo. Y pues aquí estamos para desmentir y quitar todas estas, lo que yo denomino un terrorismo espiritual,
que muchas personas dicen lo que dicen otros y como siempre el teléfono es cacharrado del me dijo de decir, y ya no puedo más y Se digo, perdió todo, claro. correcto, y ya pues yo desde mi experiencia, desde mi perspectiva y sobre todo desde mi mundo de espiritual, que puedo estar más en contacto con el mundo espiritual porque nací medium, trabajo de medium, aunque hice ingeniería Claro. en la universidad, pero bueno, eso es mi plano terrenal, pero yo nací con esta habilidad que ahora te voy a comentar cómo llegó un ingeniero a trabajar de todo lo contrario o lo que se piensa que Claro. es contrario. Con Que lo es cual, lo contrario, claro. eso es lo que se piensa. Eso también es, por así decirlo, otro terrorismo espiritual. Pongamos terrorismo entre Ajá. comillas, ¿vale? Creo que se entiende ese término, que lo empleo así y así no hay ningún tipo de inconveniente. Pues nada, me Claro. presento. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Usón. Y pues, como bien dice Carla, pues veo muertos y el futuro de las personas. ¿Qué significa esto? Pues el futuro de las personas, que soy vidente y veo muertos, pues soy psíquico. Y la unión de vidente y de psíquico es medium. Por eso yo siempre digo que un medium es un 2 por uno, vidente más psíquico. Eso para empezar, es un 2 por uno, ¿de acuerdo? Así que eso que quede bien claro. Y eso es Ok. mi comienzo. También pues soy ingeniero, como he comentado ahora, pues eso es de la carrera, universidad, eso ya todo el mundo lo sabe, pero creo que aquí todos estamos pendientes del lado un poquito menos habitual o menos oído, que es la mediunidad. ¿Por qué tú Claro. y no otros? Claro, Pues claro. es súper fácil. Mucha gente dice, Dani, pero ¿por qué tú puedes ver y yo no puedo verlos? ¿Por qué a ti te hablan o te dan mensajes y a mí no? Pues tan fácil como decirles, pues ¿por qué tú eres alto y yo soy bajo? ¿Por qué tú eres rubio y yo soy moreno? Pues porque naciste con unas habilidades, con unas características que para tu experiencia humana, para la evolución de tu experiencia humana en este plano, has necesitado, pues en mi caso, por ser bajito, moreno y medium. Y aparte, pues tener unos estudios científicos que te puedas... Yo lo hice más bien como rebeldía, lo de siempre. Cuando eres alto, quieres ser bajo. Cuando eres rubio, quieres ser Claro. moreno. Cuando te gusta en la familia lo espiritual, pues lo contrario. Pues esto es lo de siempre. Claro. No hay nada del otro mundo que en este caso se pueda explicar. En ese aspecto, pues todos creo que entendemos la rebeldía que tenemos cuando somos adolescentes. ¿Y Totalmente. por qué me dediqué a el tema espiritual? Pues tan fácil porque yo tuve, ahora digo, la suerte de tener una ECM. Yo experimenté una experiencia cercana a la muerte. Sí, estuve muerto. Yo, pues, un accidente, para resumir un poco la historia, yo tuve un accidente que, pues, en las vías del tren, del metro, pues me arrollaron, por así decirlo. De hecho, tengo aquí la marca, que se puede ver, que tengo aquí todavía el recuerdo. Y a partir de entonces experimenté el túnel de la muerte y la condición de vuelta para este mundo de los vivos, llamados vivos, lo encomillo, Ujú. fue, vale, regresas con la condición de que ya no te escondas más y que pongas al servicio la habilidad, la virtud y el don con el que naciste, que es ser medium, ver el futuro y ver los seres fallecidos y transmitir a todas las personas que te soliciten información una sanación. Y creo Ok. que la opción que tuve de regresar o de quedarme en el túnel, pues está, creo que está bastante clara cuál tomé. Y pues aquí me Exacto. tienes. Y estos fue mis comienzos y la decisión que tuve de decir, pues tengo que hacerlo primero porque fue la condición de volver y no hay mayor pecado que tener un don
y no ponerlo al servicio de los demás. Y Carla, aquí me tienes haciendo la promesa y cumpliéndola. Que quedaste. Muchísimas gracias, Dani, por esa explicación. Me encanta. Fíjate, no lo había escuchado, aun cuando seguramente ya lo has dicho en varios espacios. No pasa No nada. me había tocado. Y me encanta saberlo porque es compartir pues lo que has vivido y por qué estás aquí, ¿no? Que la verdad es muy valioso saberlo. Y pues ahora sí que empecemos en materia, Dani. Digo que la verdad es que mucha gente sí me dijo, y sí sentía yo como ¿vas a hablar de eso? O sea, en serio. Sí. Y ya sabes que es eso, ¿no? Es el tabú tan grande que tenemos sobre el tema, precisamente, lo que nos hace este ruido de cómo voy a hablar sobre el tema. Entonces, ¿cómo es que te das cuenta? Digo, creo que no es difícil darnos cuenta porque es un tabú, pero ¿cómo lo ves tú desde la perspectiva de donde ves a los que ya trascendieron, ¿no? O sea, los que ya dejaron esta vida como humanos? ¿Qué tan diferente lo ves? O no sé si puedas ver la diferencia, digo, o porque te das cuenta de nosotros cómo lo vemos, ¿no? O sea, cómo lo vemos se nos quitó algo, ¿no? O sea, porque a veces es esa parte. Entonces, no sé, tú dime, Dani, ¿cómo ves tú el suicidio desde ese lado? Bien, lo que comentamos anteriormente, nos han metido, lamentablemente, muchas creencias y muchas ideas que no tienen nada que ver con lo que es realmente. Por eso digo que se ha producido en este campo, en el sector espiritual y también el del desarrollo personal, mucho terrorismo espiritual. Traducido. Lo voy a poner como un ejemplo de toda mi historia, ¿vale? Tú cuando vas a la universidad, pues quieres hacer una carrera y en mi caso, yo quiero hacer ingeniería, ¿vale? Pues mi destino es acabar la carrera para tener la titulación de ingeniero. ¿Cuál es el temario? ¿Cuál es el destino? ¿Qué está predestinado y determinado? El temario de las asignaturas. En primero darás esto, en segundo esto, en tercero esto, cuarto y quinto. Y todo lo que haya por ahí. Pues nada, tú pues tienes que someterte a esa materia, tienes que aprenderlo para poder avanzar y tener esos aprobados y tener esos créditos en la universidad para que vayas ascendiendo, llegar a último curso, hacer el trabajo de fin de carrera y una vez que tienes el trabajo de fin de carrera, graduarte y tener, pues toma, tu papelito de que eres ingeniero, punto. Yo no puedo ir en primero de carrera y decir, ay, esta asignatura de estadística no me gusta, cámbiamela por otra de física que sí que me gusta. Esta de álgebra no me sirve para nada, ponme una de cocina, que se me da muy bien. ¿Qué te va a decir la facultad? ¿A dónde vas tú, chaval? Tú o haces esto o te comes de carrera. Pues esto es lo mismo. Tú tienes unas asignaturas en esta vida para que están predestinadas. Es decir, que están puestas, este temario. Y da igual que lo hagas en esta vida o en la siguiente. No pasa absolutamente nada. Lo que sobra en este mundo y en el universo, ¿qué es? Tiempo. Con lo cual, no tengamos prisa por hacer todo ya. Es decir, no quieras coger primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de carrera y hacerlo en un cuatrimestre. Es decir, no lo quieras condensar. Es decir, en el primer cuatrimestre tendrás que aprender una serie de cosas, que si hay asignaturas que si son 5 y apruebas 3, pues tienes 2, pues para otra vida, para otro cuatrimestre, o no pasa nada que las vas a hacer, te digo yo, que sí o sí, ¿vale? ¿Con esto qué quiero decir? Pues que hay personas que están en primero de carrera y dicen, Dani, es que, bueno, universo, la física es que es muy difícil, no puedo. Mucho sufrimiento, mucha tensión, mucha constancia, mucha responsabilidad. No puedo. Pues nada, no pasa absolutamente nada. Deciden libremente salir y cortar la experiencia de ese curso. Y deciden salir. Es decir, ¿qué es el suicidio?
es cortar la experiencia evolutiva en un momento determinado, antes de tiempo, antes de lo que estaba predestinado en tu temario de carrera. ¿Con esto qué quiero decir? Que el tabú es: ¡Ah! Se ha suicidado, ¡buah, qué trauma! Va a ir al infierno, va a tardar la vida porque se ha suicidado muy pronto. A mí, un ejemplo, si tiene 20 años y le correspondía vivir 80, pues va a estar unos 50 años aquí errando, un alma en pena. No, eso es mentira. Traducido. Okay. ¿Qué significa esto? Pues me puedes preguntar, Dani, entonces, que esa persona se haya suicidado estaba en su destino. No. Lo que está en su destino es lo que hemos dicho, un temario de unas asignaturas que los puedes hacer o no. Eso es el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? La forma en que tú vas a la universidad, la forma en que tú te relacionas con tus compañeros, la forma en la que actúas con los profesores, cómo estudias esas asignaturas, todo eso, esa libre elección y decisión, es el libre albedrío. Nada más. Pero ya está predestinado el que alcances un título, en mi caso, ingeniero. Que lo alcances o no, repito, no pasa absolutamente nada. Lo puedes llegar en otra vida, por así decirlo. Con lo cual, ¿qué sucede cuando... Es que, ya te digo, hay mucho terrorismo espiritual y me da muchísima rabia de que hay personas que van a consulta y dicen: hizo lo peor de lo peor de lo peor. Y digo, bueno, a ver, ¿qué me va a contar? ¿Vale? Es como que ya le han metido unas creencias sobre creencias. O sea, a ver, que yo entiendo que hayan comentado esto, porque si no sucedería unos suicidios en masa, ¿vale? Pero sí que hay personas que dicen: es que es la solución cobarde. O, jolines, pues le ha echado un par de narices porque para suicidarse, tela. No pasa nada. Es decir, esa persona estaba en un momento de sufrimiento en exceso y en una oscuridad total. ¿Y qué pasa? Que si estás en una oscuridad total, no ves opciones. Cuando las opciones siempre, repito, siempre están. Pero depende de ti darte la oportunidad de pedir ayuda y saber a quién pedir ayuda. Con lo cual, ahí tienes algo que trabajarte. Y eso es lo que sucede. Con lo cual, ya quiero desmentir todas esas cosas. Sí, sí, Dani, y es que sabes que acabas de decir cosas, bueno, varias muy importantes, ¿no? Una, esta importancia de lo que es el libre albedrío, que al final de cuentas tomó su decisión, ¿no? O sea, decisión que tenía muy válida, ¿no? De hacerlo. Otra cosa que me parece muy importante es todo este sufrimiento que se genera en la gente que se queda al tener estas creencias que no son ciertas. O sea, me duele, ¿sabes? A veces me duele ver que la gente esté sufriendo. Cuando tú me lo dijiste, que me lo explicaste en ese día que te pregunté, fue eso, ¿sabes? Fue eso que yo dije: si la gente supiera, podría dejar, si prefiere también, ¿verdad? Porque sabemos que igual es decisión. Total. Podría dejar de sufrir por la angustia de creer que está ahí vagando ese ser y que va a sufrir más tiempo, y que cómo le hago yo para ayudarle a que no sufra. Y finalmente saber esta separación de mi vida, mi decisión, su vida, su decisión, o sea, y que sí, y que podemos ayudar, como tú dices ahorita. Una, el que está en el problema, porque yo te puedo confesar que en algún momento viví una depresión, una situación que para mí en ese momento era tan complicada que justo yo decía: entiendo a la gente que se suicida, ¿sabes? Porque era un sentir que no había más. O sea, sí sentía ese de... Y, o sea, creer que no hay más. O sea, sí, la verdad,
Mm. Es impresionante lo que puede llegar a uno a sentir de desesperación, pero es el saber también la gente que tiene opción de poder buscar ayuda, y Sí. hay ayudas Sí. buenas, ¿no? O sea, gente que te puede dar en vez de este dolor y esta angustia mayor, liberar y decir, ok, hay otras opciones también, ¿no? Que digo, siempre está esa opción, por lo que me acabas de decir, todos la tenemos y siempre está ahí, ¿no? Definitivamente. Sí. Pero sí, muchas gracias por esta explicación de, ok, es como una carrera y es cuando tú decides, no puedo con ella, va, hasta aquí, ¿no? Salgo y va, ¿no? Entonces, esa es la primera parte, ¿no? La primera parte en cuándo y cómo es que toman la decisión o cómo es que se ve. Correcto. Perdón, se ve realmente y no como nosotros lo hemos visto por tanto tiempo. Correcto. ¿Qué otra cosa tienes por ahí, Dani, que nos puedas compartir? ¿Qué más hay que tú te hayas dado cuenta que nosotros lo vemos como muy complicado con relación al suicidio y que no tiene nada que ver, Dani, porfa? Bien, el tema de lo que te comentaba es que es lo peor, que va al infierno y está aquí vagando. Pues vamos a ir matizando los temas. El tema de que Dani, si murió con 20 años, bueno, se suicidó, vamos a poner los términos bien. Si se suicidó con 20 y su destino era vivir 80, ¿qué sucede? ¿Que va a estar 50 años aquí en la Tierra dando vueltas? La respuesta que creo que se va a entender muy bien. Si tú mueres con 20 años, ¿tu cuerpo va a aguantar intacto 50 años hasta los 80? La respuesta es no. Pues el alma tampoco. Eso creo que se ve bastante gráfico. Y toda persona que se suicida, luego su alma, su espíritu, va a sufrir. Me da igual que se suicide, me da igual que tenga un infarto. Y ahora dirás, Dani, es que estás equiparando una persona que se suicida con una persona que tiene un infarto. Sí. Es decir, tanto uno como el otro tienen esa muerte, que toda la muerte es por correspondencia. Que sea consciente o inconsciente, todas y cada una de ellas estaban predestinadas, estaban en ese temario. Pero Dani, ¿no acabas de decir que el suicidio no es parte del destino, sino que es de nuestro libre albedrío? Sí, vamos a matizar eso, que parece que se está contradiciendo el mensaje, y es no. Bien, lo que decíamos, el destino es que llegues a hacer la carrera, y como tú tomes las opciones, que si ir a la universidad, estar en la cafetería, estudiar o no estudiar, depende de ti, son tus opciones, es tu libre albedrío. Que también el libre albedrío es que te das tu permiso de, oye, cometer errores, que no pasa nada y aprendes. En el caso del suicidio, es lo que tiene que aprender una persona es a manejar y controlar su energía vital. ¿Con esto qué quiero decir? Que una persona que por lo general no controla su energía vital es una persona que o se está descuidando de ella misma a nivel cuerpo, ya sea. Y luego tengo que comentar, que no se me olvide, que también hay suicidios lentos y rápidos, ¿vale? Bueno, lo voy a decir ahora. Okay. Los rápidos es, pues, una cuerda, unas pastillas, un zasca, lo de siempre. Y uno lento, que también es un suicidio, es el tema de los vicios. El alcohol, el fumar, las drogas, todo eso también es un tipo de suicidio. ¿Por qué digo esto? No, Dani, eso son cosas legales del gobierno. Vamos a ver, si tú sabes de antemano que son perjudiciales para tu salud y para tu vida y las sigues tomando, es que te estás despreocupando y estás teniendo lo que se denomina un miedo a enfrentar a la vida. Es decir, quieres indirectamente que esto dure lo menos posible, irte y, ay, me mató el alcohol, me mató el tabaco, me mató las drogas. No, te mataste tú porque tomaste la libre elección, el libre albedrío de consumirlas. ¿De acuerdo? Así que también eso es un tipo que esté predestinado anteriormente
o sea, que sea rápido o lento, el caso es el mismo. Y lo que iba, cualquier persona, entidad, alma, espíritu, en este caso, que tiene menos de un año, lo primero que hace es, una vez que fallece, no espera 80 años, bueno, a llegar a los 80 que poníamos como ejemplo, sino que ya de primera instancia, lo que sucede es, así resumidas cuentas y hablando rápido, 3 pasos. El primero, se disuelve la personalidad, es decir, todo tipo de apegos, asuntos pendientes, cosas que quedan y que no se zanjan, etcétera, etcétera. El segundo paso es una autoevaluación de tu experiencia de vida, que tú mismo te ves tu película de vida y dices, pues aquí no tiene que haber hecho esto, pues esta opción no estoy aprobado, pónmela para el siguiente examen. Y tercera opción, rediseño de tu destino para en la próxima vida, para el próximo curso, tenerlo ya todo para a ver si en este nuevo curso, en esta nueva andadura de vida y de experiencia humana, lo logramos aprobar. Con lo cual, eso sería, hablando súper rápido, de los 3 procesos que tiene toda alma, ya sea por unas circunstancias de muerte voluntaria o una muerte pues natural o que también estaba predestinada. Pero ya te digo, todas, absolutamente todas los tipos de muertes son correspondientes y predestinados y planificados y organizados como tú mismo, tú misma las has querido en este plano. Así que eso que quede bien claro, por favor. Bien claro. Incluso te están diciendo aquí, gracias Dani por explicar tan claro y tan preciso, porque sí, la verdad es eso, era lo que te decía al inicio, ¿no? Este desconocimiento, porque yo creo que es mucho esa parte, el que uno no conoce y uno no está cerca, ¿no? Por eso, la verdad es que tomé la oportunidad cuando dije, sí le voy a decir a Dani, si se acerca y si nos da una entrevista, yo feliz, porque es abrir este espacio a la gente que no conoce, ¿no? Y les recomiendo, y va a estar esto, por cierto, en el YouTube de Dani, va a estar grabado, para que lo vean también ahí. Sí. Y precisamente, Dani, es esta parte de qué tan responsables somos de nuestra vida, ¿no? Esto que acabas de decir con el suicidio lento. Sí. Híjole, o sea, en serio que a veces no vemos esa responsabilidad de vida que tenemos, ¿no? Porque es como la vida pasa, o sea, estoy aquí y la vida pasa, y es un descuido personal muy grande, ¿no? Y a final de cuentas, darnos cuenta de que la verdad es que estamos descuidando y estamos llegando a lo mejor a una muerte más rápida, precisamente, como tú dices, echándole la culpa al alcohol, a las drogas, a lo que sea, y todo por no estar cuidándonos. O sea, realmente es una muerte lenta que tú mismo te estás procurando, ¿no? O sea, en serio que la verdad es que no lo hubiera pensado así, porque normalmente lo que pensamos es suicidio, es se quitó la vida ya, y eso es el suicidio, ¿no? Y wow, vaya tema tan interesante verlo desde todas las perspectivas. Y otra cosa que la gente se pregunta, Dani, te digo porque me lo estaban preguntando hace un momento, ¿sí? Y creo que acabas de responderlo, es ¿qué diferencia hay? Porque tuve, por ejemplo, el amigo de una hermana que murió muy joven, o sea, no me acuerdo si fueron 19, 20 años, por leucemia, por ejemplo, ¿no? Pero acabas tú de decir ahorita que aunque sea suicidio o aunque sea muerte natural, finalmente es el corte de la vida de alguna forma, y en este caso, aunque no haya sido decisión de él por cuestión de enfermedad, pero finalmente es lo mismo, ¿no? O sea, es estos 3 pasos, vamos a decirlo como pasos, sí, que tiene nuestro ser, por así decirlo, al pasar o al cortar esta vida, ¿no? Por así decirlo, Dani. Sí, de hecho, cualquier tipo de enfermedad, cuando has dicho persona que falleció, me salía a mí el número 20, con 20 años, ¿vale? No sé si son 19 o 20, pero me ha salido el número 20 redondo, o muy cerca de 20.
De hecho, juraría que es Ajá. 20 cumplidos y luego un día. Pero bueno, eso ya es cosas mías. Bien, te comento esto del tema de las enfermedades, porque dice, ay Dani, es que se fue. ¿Cómo puedes decir que un niño de 20 años que sufrió leucemia, no tiene sentimientos, que eres muy frío? Y digo, no, no es que no tenga yo sentimientos, no es que yo sea frío, que es todo lo contrario, ¿vale? Pero a veces lo suelto tan bruscamente, allá entra un poco mi rama de la universidad, que es sota, caballo y rey. Uno, dos y tres. Y no hay más. Es que no quiero que... A ver, no quiero que se me malinterprete de, jolín, Dani, qué duro eres hablando del tema de la muerte. No puede ser así de brusco. Que la gente te puede interpretar como que eres muy, muy déspota, que eres muy chulo. Y yo, bueno, a ver, es que yo lo intento transmitir de la forma que es un tránsito tal cual y es algo que tiene muy mala prensa y tiene muy mala reputación y no es nada del otro lado. O sea, es lo más natural que va a suceder, al igual que nacer. Con lo cual, con esto que quiero decir del tema de la leucemia, de cualquier tipo de enfermedad, no es que sea una enfermedad y que, ay, le ha venido así y estaba sano. No, él ya conscientemente lo había planificado para esta reencarnación y ahora no es consciente de lo que había pensado, porque siempre se nos olvida todo tipo de reencarnación. Y la pregunta es, ¿y por qué no te acuerdas de nada, Dani, cuando reencarnas aquí? ¿Estaría yo pues un poco borracho o a saber qué, otros verbos que me dicen, para yo tener estas asignaturas? Y digo, no, es que en el otro lado lo que se hace todo es con un único propósito, que es propósito de que experimentes un aprendizaje, de que administres tu energía para el fin de experimentar un amor incondicional. Eso es el fin de todo aprendizaje. Y a lo que voy, ahora mismo esa persona que ha fallecido de leucemia, ¿qué sucede? Pues que ahora es un instrumento de aprendizaje para todo su entorno. Tiene que aprender el desapego, que no tiene que ser 20 años y aguantar y tiene que morir siempre la persona mayor de 80. No, no, tiene que aprender todo eso. Les está sirviendo como una magnífica y oportunidad para experimentar y apoyarse en su entorno. Con lo cual, eso sería la respuesta que le puedo dar. Desde mi experiencia, siempre estoy hablando desde mi experiencia. Sí, sí, Dani, y me encanta, fíjate, porque aun cuando en mi caso digo, yo no tengo esta experiencia que tú tienes de vida, de ver muertos, de estar más cerca, ya incluso ya estuviste tú experimentando la muerte, ¿no? De alguna Sí, forma. La verdad es que a veces, yo sé que a veces también hablo con la gente y me escuchan como muy fría, ¿sabes? Me da risa ahorita que dices tú eso, porque digo, pero es que yo lo veo como es, o sea, tomémoslo como lo que es, ¿no? O sea, un correcto, proceso a final de cuentas y todo lo hermoso que podemos vivir aquí y aprovechar aquí lo que tenemos ahorita, ¿no? correcto. Y fíjate, tuve un primo al que, y te digo, lo sigo amando con todo mi corazón, murió muy, ese sí, ahora sí que dicen unos, bueno, ya sabes que es el muy joven, muy joven, muy chiquito, ya sabes, ¿verdad? Pero me han tocado edades que yo digo, una amiga, su niña de 9 años, 11 años, mi primo de 15 años, que la verdad es que sí, lo volteas y dices tú, están súper jóvenes, pero si algo he aprendido de ellos Mm. es fortaleza, o sea, eso oye, dolores y no se quejan, Ujú. dices, hello, ¿no? O sea, esa es una parte donde yo digo, ¿por qué yo me quejo de que me duele la uña y me quejo como si fuera, o sea, fueron, esto que acabas de decir tú, el gran aprendizaje Mm. de los seres jóvenes que yo he conocido y que se han ido por enfermedad, por ejemplo, Mm. que sí es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte cuando uno está muy apegado a lo de aquí. O sea, cuando uno es muy, es que esto es mío, que yo también lo identifico mucho con los que somos papás, ¿no? Cuando ya Sí, tenemos un hijo, sí, la verdad sí cuesta no decir,
es mi hijo, o sea, es mío, y yo creo que esa experiencia como seres humanos la hemos venido a aprender, como tú acabas de decir, el desapego. Ese tema de decir, ok, yo, o sea, fui ¿cómo dicen esto? Como una herramienta para que él viniera a esta vida. Correcto. Pero es eso, o sea, no es que sea mío, no es que me lo apropie, no es que yo diga que sí, que no. El saber y estar conscientes de que cada uno tenemos nuestra experiencia de vida, sí. Eso es una de las cosas que más he aprendido de estos seres, sí. Que han pasado ahora sí que a salir de este transcurso de vida tan jóvenes, ¿no? O sea, definitivamente, sí. Te digo, han sido experiencias muy, muy, muy hermosas. No sé, Dani, es que hay tanto y me encanta tanto lo que estás diciendo, que la verdad estoy súper contenta de que me hayas regalado este tiempo y que me digas, o sea, yo estoy abierta a que tú me digas y a que tú me compartas lo que tú tengas, ¿no? Yo sé que es tu tiempo y es tu momento para compartir con nosotros. Bien, pues únicamente que las personas tengan en la cabeza de que no es que exista cuando una persona hace una salida voluntaria del curso de la vida, pues vas al infierno, vas a estar lo peor, no lo hagas y tal. A ver, que lo puedes hacer o no lo puedes hacer, pero que sepas que si lo haces, estás haciendo una opción que a lo mejor hay otra que es mejor. Te pongo un ejemplo para que quede ya más claro y ya con esto, si quieres, pues finalizamos. Pues fíjate, me vino a consulta una chica, no voy a poner nombres por el tema de protección de datos, y me dijo, entró, me dice, Dani, ¿quién está conmigo? Y dije, bueno, pues lo estoy viendo, pues un chico pues joven, y me salió lo que es para mí el símbolo del suicidio, que son unos dibujos. Y dije yo, y creo que ha cometido la salida voluntaria, es decir, que se ha suicidado. La chica empezó a llorar. Yo digo más que llorar, a sanar y a sanar. Y dijo, vale, Dani, ¿sabes que tiene algún mensaje para mí? Y el mensaje de él, literal, era, Dani, dile que no lo haga, que ni lo piense. Y yo, ay, qué mensaje más raro, nunca había escuchado esto. Y digo, mujer, me está diciendo este mensaje. Empezó otra vez a emocionarse y dije yo, vale, claro, yo, mientras que la mujer estaba en su proceso, pues yo hago multitask, hago multitarea y lanzo millones de preguntas y cuando me contestan, pues doy la información. Y una de las preguntas que le lancé es, ¿qué quiere hacer? Y me dijo, lo que yo hice. Y yo, ay madre. Y digo, a ver, por lo que estoy viendo, el mensaje es que no lo hagas porque el suicidio él está experimentando y verificando en el otro lado que no le ha compensado. Y dice, Dani, pues me voy a suicidar porque quiero ir con él, porque no aguanto más este dolor, porque no lo soporto. Y digo, vale, no pasa nada, pues suicídate. Y me dijo, se quedó un poco... ¿Cómo? A ver, ¿no? ¿Que no me debes de decir que no? Claro, me dijo, Dani, creo que no me has escuchado. Y yo, sí, que quieres suicidarte. Yo te digo que lo hagas, no pasa nada. Y me dijo, Dani, estás fatal. Y digo, no, yo no soy el que dice que me quiero suicidar. Pero te voy a dar lo que va a suceder. Si te suicidas, no vas a encontrarte con él, que si es lo que pretendes. Se quedó sorprendida y dice, es que eso es lo que quiero. Y digo, no, porque tu energía no está alineada con el proceso energético que tiene él ahora. Él lo hizo porque no podía con la situación, con el manejo vital de su energía, porque aparte de tomar sustancias no legales, ¿de acuerdo? Pues la alimentación tampoco era muy exquisita, ¿vale? Con lo cual fue un suicidio un poquito largo, pero determinado en un momento determinado por sobre exceso de sustancias. Dejémoslo ahí. Y la chica pues se quedó sorprendida y diciendo,
pues si pensaba hacerlo pasado mañana que tengo todo hecho y tal. Y digo, oye, tú hazlo libremente, yo aquí no soy nadie en tu vida para decirlo, pero que sepas el proceso, tal, si lo expliqué, pues vas a pasar una experiencia, no te va a recoger él, te va a recoger tu madre que está en el otro lado, que te quiere decir pum, 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 y que sepas que luego cuando pases el estado de, el tipo de muerte de infernal o de pequeñez, porque es un proceso que tienes que, no de limpiarte, sino de depurarte, pues llegarás al túnel, bla, 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 bla. Y claro, se quedó un poco sorprendida y me dijo lo que más le preocupaba. Entonces, no lo voy a ver en ningún momento. Y digo, por lo que me están dando a entender tus guías, no, está en otra liga, digámoslo así. Y dijo, vale, bueno, acabó el tiempo de la consulta, la muchacha se fue y dije yo, bueno, pues a ver qué opción toma en su libre albedrío. Pues dicho y hecho, al mes siguiente apareció en consulta de nuevo, con lo cual considero que la opción de suicidarse la borró y tuvimos una serie de terapia con ella que fue un poquito diferente de las consultas normales y a día de hoy pues se ha casado otra vez. Es una consultante fiel que yo suelo decir, como digo yo, tengo esa como mi fan que está por aquí rondando. Y pues tiene dos hijos estupendos que tiene con su actual marido, felizmente casada. Con lo cual, siempre me agradece que le haya explicado el proceso este de el tabú de los tabús para que se quede más claridad mental en este mundo tan incierto y con tanta ignorancia y sobre todo con tan poca información respecto a estos temas que parece que es como, ¡guau! Pecado, ¡guau! Es lo peor. Y no, que quede bien claro que cada opción que tomamos, cada decisión, pues tiene unos resultados que sean favorables a tu procedimiento o un poquito menos favorables, pues no pasa nada. Pero que sepamos todos que tenemos nuestros procesos y está todo predeterminado. Pero fíjate, Carla, que incluso hasta la caída de una hoja está pensado por el universo. ¿Para qué? O sea, claro, yo cuando escuché esa frase, dije yo, ¿qué tiene que ver una hoja que lo piensen? Claro, es que está pensado para que se caiga en un momento determinado, que la pise a alguien, entre comillas, se resbale y tenga un proceso. O sea, fíjate, o que la pise, no pase nada, la pise otra persona que tenga las botas de barro o lo que sea, y la que venga tercera o cuarta persona se resbale o tenga un proceso, se rompa la pierna, etcétera, etcétera. O sea, claro, luego lo piensas meticulosamente y es que el universo es matemáticamente perfecto. Así que con eso creo que está bastante claro la lección de hoy. Sí, sí, Dani. Y me encanta, fíjate, porque me acordaste de una pregunta que llegó a mi mente cuando dije voy a hablar con Dani, y es esta parte de uno cree como lo cree uno aquí incluso, porque aquí yo veo que dice la gente, yo tengo el poder de manejar esto, ¿no? O sea, yo estoy en control de las cosas. Y esto que acabas de decir es muy importante porque yo he escuchado gente que dice, es que yo me quiero morir para ir con él, ¿no? O sea, para alcanzarlo, como si fuera una carrera, y incluso lo decimos, nada más se nos adelantó tantito, pero por lo que estás diciendo no es eso, ¿no? O sea, no es que se nos haya adelantado, finalmente cada alma y cada ser tiene un camino, exactamente. Entonces, si yo estoy pensando en suicidarme por ir a ver a alguien y que alguien te diga, bueno, eso no va a pasar, o sea, digo, si esa es tu intención, creo que no vas a lograr nada. Y la verdad es que decirle, pues está bien, o sea, si tú lo decides, yo creo que sí es algo que choca en la mente y que a lo mejor fue lo que sucedió en esta chica, el decir, o sea, a ver, espérame, ¿qué no se supone que me tienes que detener? Porque es lo que normalmente hacemos, ¿no? Es que no te debes Correcto. de matar, ¿no? No debes de hacer algo en contra de tu vida, claro, porque es
algo sagrado que te dieron y yo digo, pero ¿por qué no lo pensamos así en general, no? O sea, ¿por qué no todos los días pensamos en esta vida es sagrada, este cuerpo es sagrado, lo cuido, correcto, lo procuro, lo atiendo, en vez de hacer y decir lo contrario, ¿no, Dani? Correcto, es que, a ver, que hay muchas mentalidades, muchas circunstancias, muchos tipos de energía de personas. Yo también a esa chica, pues en consulta sé qué tipo de energía era y sé que si le daba un poco de energía, ¡pum!, decirle, hazlo tú misma. Si hubiera sido otro tipo de persona, pues hubiera ido de otra manera. Si hubiera sido de otra energía, que hay varias energías que yo pues a día de hoy pues las controlo más o menos, ¿de acuerdo? Pues dije yo, esta persona es este tipo de energía, tengo que hablarla lo más clarito para que no le dé la vuelta a la tortilla. Y dije yo, pues esto y esto. Vamos, yo también soy así, muy de pum, lo que digo, 1, 2 o 3, se acabó. Y le gustó esa forma de ser que tengo a veces, que a veces, como se suele decir, a veces me paso de clarito, pero es que lo necesitaba escuchar, con lo cual se lo solté en ese momento, que era lo que necesitaba escuchar, no lo que quería escuchar, que es muy diferente. Calmó todas sus inquietudes y con esa información que para ella fue útil y valiosa, dijo, pues va a ser que lo que me han comentado, lo que he escuchado y lo que dicen, pues no va a ser que es así, porque los mensajes que me has dado de mi madre, de lo que me ha pasado hace 3 años y demás historias, nadie me lo dice. Y digo, es que aquí tienes a un medium real, con lo cual ahí tienes los mensajes reales del otro lado que te quieren dar, y yo aquí, como siempre digo, soy transparente, no soy Dios, no lo pretendo, y esto es la información que me llega para ti, para que sanes, para que aprendas y que manejes las energías, en este caso, la energía vital de tu vida. ¿Y con esto qué quiero decir? Pues que, Dani, si voy yo a tu consulta y te digo eso, ¿me vas a decir también 1, 2 y 3? Pues o sea, hay que tratarlo. Hay que decir, a ver, pues tú tienes una energía que es un poquito más emocional, pues hay que tratarla de esta manera. Tú tienes una energía un poquito más visceral, pues de esta manera. O tú tienes otro tipo de energía, yo que sé, más emocional, y pues hay que tratarlo pues un poquito más suave y no ser tan brusco. Eso ya pues va en el profesional, en este caso, en mi caso, pues que manejo muy bien las energías y me encanta, por eso hice ingeniería y luego hice un máster en física cuántica, que para mí fue mi crecimiento personal máximo de los cursos que he hecho, y ahí lo tienes, es únicamente manejar las energías que vienen, somos y actuamos. Con esto que quiero comentar, que hay que saber el paso número 1, saber qué tipo de energía somos, saber quiénes somos, porque en verdad no sabemos realmente quiénes somos. Me podrás decir, ya Dani, yo soy Carla y tú eres Dani. Ya, no, o sea, eso es un nombre, una etiqueta que te han puesto. Pero yo te digo, ¿sabes cuáles son tus habilidades? ¿Sabes cuáles son tus puntos ciegos que no ves? Y que a veces te dicen tus parejas, exparejas. Jolines, me encuentro mucho. Me han dicho que soy muy egoísta. Y digo, no, egoísta no. Eres súper egoísta. ¿Cómo me dices eso? Y digo, yo me estás consultando, te tengo que decir lo que veo. Me están diciendo que soy un poquito orgulloso y yo no lo soy. Cosas de ese estilo. Es decir, tenemos que aprender cuáles son nuestras fortalezas, debilidades, dones y cómo ponerlos en marcha y qué trabajo en plan función y en plan dinero nos puede venir bien con nuestra energía. Porque ¿de qué me sirve que alguien que es súper tímido, súper observativo y que está en su mundo, le pongas de cara a la sociedad? Se va a poner estresado. Y en cambio, a esa persona lo que necesita es estar detrás del escenario organizando todo. Y una persona que sea extrovertida, empática, que sea un don de gentes bestial,
¿qué haces poniéndome a esa energía detrás de los escenarios? Y tiene que estar delante de los escenarios. Pues como ese ejemplo, así. Con lo cual, el caso fundamental para evitar suicidarse, comer mal, tomar las drogas, tabaco, alcohol, etcétera, etcétera, solo es uno: saber quiénes somos. Ya está. Y con eso ya tienes mucho en esta vida. Y por cierto, todas las personas que están tanto en Instagram como en YouTube y como las personas que lo vayan a ver más adelante, el nivel de conciencia que tienen mínimo, mínimo, es de un 50%. Es decir, personas que tienen un interés en desarrollos personales, un interés en qué hay más allá de esta vida, ya tienen un recorrido de otros lados, de otras vidas, como lo quieras denominar, y un mínimo de nivel de conciencia, de evolución, mínimo de un 50. Luego ya depende de si sabemos quiénes somos, la botella sube de nivel, pero mínimo un 50. Y con esto quiero dar la enhorabuena a todas las personas que están aquí en Instagram y en YouTube para que ese nivel evolutivo lo sigan cultivando. Y eso sería mi llamamiento de enhorabuena, estamos aprendiendo a conocernos. Totalmente, Dani. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, desde que te dije, yo sabía que esto le iba a dar mucho a la gente y te lo agradezco mucho, te agradezco mucho que me hayas dado tu tiempo, tus palabras, tu explicación, que la verdad es que siempre me interesa hablar con la gente porque hay perspectivas que no vemos. Que definitivamente, si empezamos a darnos esta oportunidad que tú dices, todos los que están aquí finalmente están dando la oportunidad de ver algo que no habían visto antes, ¿no? Entonces, es poder abrir ese, ok, a lo mejor no había pensado esto, a lo mejor no lo había visto de esta forma, y definitivamente es abrir el espacio de vida y de forma, una mejor forma de vivir, ¿no, Dani? Entonces, correcto, de verdad, te agradezco infinitamente, sabes que estoy a la orden para ti, toda la vida, me encanta lo que haces, agradezco lo que me has dado a mí personalmente. Y una última pregunta, Dani, es, ¿tú ves a la gente, porque me dices que ves estos seres, ¿no? Que ya dejaron esta vida, pero ves a la gente, o sea, por ejemplo, me ves a mí y puedes ver si la persona, porque me decías de esta chica que tú no veías que quería suicidarse, por ejemplo, que lo habló este chico, pero has llegado a ver a alguien que digas tú, se quiere suicidar o quiere hacer algo para pasar al otro plano, o eso no lo ves. Sí, de hecho, si el nivel energético suyo está muy bajito, es o porque está en estados depresivos y se está dejando lentamente, o porque te lo dicen. Pero también, ojito, y con esto muy buena pregunta, el tema de que, Dani, es que las personas que dicen que se van a suicidar, al final lo hacen. Quieto. Una persona que se va a suicidar, primero, no lo dice, no lo comenta, solo lo hace. Y persona que dice que lo va a hacer, puede que no, o puede que sí, pero es una forma de, primero, llamar la atención y segundo, y más importante, de manipular su entorno. Y si quiere manipular, es que algo no muy clarito o con mucha luz quiere hacer. Con el caso de esta chica, no es que quería manipular ni llamar la atención, estaba necesitada, en este caso, de información, porque no sabía qué hacer. Estaba literalmente con un apagón energético. O sea, estaba ya en reserva y bajo mínimos. Con lo que sucedió en esta consulta, pues lo que sucedió fue que le di un empujón y un chute de energía con la información que recibió y ahí dijo, vale, creo que tengo las opciones que siempre están y que a veces, como he dicho, no vemos o no queremos ver. Por eso que el tema de la información que nos den
primero, yo, Daniel Usón, no tengo la razón para nada. Todo lo que he dicho, verificarlo, ponerlo a prueba, experimentarlo. No me creáis nada, porque luego serían las creencias de Daniel Usón. No, yo Claro. todo lo que he hablado, todo es bajo mi experiencia y sobre las energías que yo trato pues día a día con los consultantes o alumnos también, ¿vale? Que también hay alumnos que están un poquito de bajón, pero que todo esto lo pongan en prueba. Y la información, a eso voy. ¿Cómo saber si es buena, si es válida y es verdadera? Que es a lo que voy. Siempre y cuando esa información nos dé paz mental y tranquilidad energética. Con esas dos, y ya concluyendo, si todas esas dos hacen un global de paz interior. Si todo eso te da una paz interior, verificas que es verdadera, al menos para ti es verdadera. Y ya mucho has avanzado. Con lo cual, eso sería el resumen global de la respuesta que te puedo dar a la pregunta que me has formulado. Muchas gracias, Dani. Y fíjate que cada vez entiendo más el camino de cada quien, ¿no? O sea, es ese darte cuenta que es para ti. O sea, me encanta eso que acabas de decir, porque yo también lo hablo mucho con las pacientes con las que hablo, porque es que es para ti. O sea, no importa si para tu mamá, para tu papá, si para la familia, si para nadie. O sea, tú obsérvate, tú date cuenta cuáles son tus necesidades, cómo estás por dentro. A veces queremos, y confiésome yo que mucho tiempo quería ayudar cuando yo todavía no había hecho nada por mí. Y eso es, o sea, ¿cómo le haces si, como tú dices, no estás experimentando lo que es trabajar en ti, ¿no? Entonces, me encanta. Muchas gracias, Dani, te amo. Te mando placer. muchos besos desde España, déjenme los digo que hasta allá nos tiene Dani, pero estas opciones de las redes que nos acercan muchísimo más. Dani tiene su página, acérquense a YouTube, ahí tiene la información, también aquí en su Instagram. Nos pones ahí, por favor, Dani, ya después cuando acabes, si quieres el link para que te puedan contactar, para que se puedan acercar a ti, para que quienes quieran hacer una cita, ahí está también, tiene Telegram, también estoy en tu Telegram, Dani, porque la verdad es que das mucha información muy valiosa. Y pues les mando un beso a todos, beso a ti, Dani, muchísimas gracias por tu tiempo. Y pues agradeciendo todo el día de hoy, toda la gente que, como dijo Dani, lo está viendo, lo va a ver, y felicidades por estar en este camino. Muchas gracias a todos. Dani, te quiero. Pues nada más agradecerte a ti y las personas que están en Instagram o aquí en YouTube. Pues únicamente pues contactar conmigo es súper fácil. Únicamente pues tengo toda la información en la página web, que es Medium Usón, como suena, mi apellido, Usón, U-S-O-N, mediumuson.com, y ahí tienen toda la información, todo que es de valor, útil para todos, como has comentado. Y luego pues en mi YouTube tienen vídeos para que se puedan documentar de cómo trabajo, qué información puede obtener. Y luego pues en el Instagram, pues que todos los días subimos información que previamente las personas que es la audiencia siempre preguntan, y yo gustosamente, bueno, encantado de la vida contesto, que son las preguntas típicas para evitar lo que hemos dicho, este terrorismo espiritual. Y nada más agradecer a todos los que están en Instagram, todos los que están en YouTube y todas las personas que vayan a ver de nuevo este vídeo, agradecer y felicitarles porque mínimo recordar que tenéis un 50% de la botella. Así que felicidades. ¿Algún mensaje final, Dani, que tengas por ahí, que me estás diciendo algún mensaje, algo? No sé, tú dime algo que te llegue. ¿Algún mensaje? Pues el mensaje que quiero que quede bien aclarado es que si no sabemos quiénes somos, si no sabemos qué gotita del océano somos, no pretendamos ir al océano sin saber qué gotitas somos. Con lo cual, que sí, que todos somos gotitas de un océano, pero antes de conocer el océano,
es más fácil saber qué gotita somos. Con lo cual, lo primordial y lo fundamental, de verdad, se lo digo a mis consultantes y sobre todo a mis alumnos, de, por favor, ¿sabes qué tipo de energía tienes? Y de hecho, el curso es tuyo, no es el mismo que esta persona. Ya, pues que yo tengo una energía distinta a este. Claro, por eso el curso es distinto. Por eso se llaman cursos personalizados, no son globalizados. Con lo cual, insisto, conocer qué gotita energética somos de este océano energético. Eso sería mi llamamiento. Gracias, Dani. Y Angie me está diciendo que quiere saber el Telegram. Aquí abajo, Dani, en un ratito nos pone su Telegram para que nos lo comparta, o si no, igual vas a buscarlo en Instagram, Dani Usón, y ahí entras, hay un link en donde entras y consigues toda su información. Igual le puedes mandar un mensaje, como acaba de decir, preguntando el Telegram, sin ningún problema. Sí. Entonces, besos, muchas gracias y bendecido fin de semana. Gracias, Dani. Un placer. Aquí estamos a la orden. Y toda la información en la bio del Instagram está el link. Y ahí tienes, como dices tú, toda la información para que te aburras de Dani. Totalmente. Gracias, bonito día. Chao, un placer.